Mi nombre es Laura Ripani, trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C. y trabajo para el banco hace 8 años. Mi área de trabajo es el área de mercados laborales y seguridad social, que está dentro del sector social del banco. Buenísimo. Bueno, Laura, muchas gracias por conversar con nosotros y con todos los jóvenes de BID Juventud. Vamos a ir directamente a las preguntas de la entrevista. Y bueno, la primera sería, ¿cuál es la situación actual del desempleo juvenil en América Latina y el Caribe? Bueno, el desempleo juvenil en América Latina y el Caribe es un tema muy preocupante, porque si hablamos en términos de números totales de jóvenes, hablamos de 10 millones de jóvenes, entre los 106 millones que hay en la región, que se encuentran en situación de desempleo. En general, las tasas de desempleo de los jóvenes triplican a las tasas de desempleo de los adultos, y esto es generalizado en toda la región, aunque hay países que sufren más del desempleo, países como Uruguay, el desempleo juvenil, Uruguay, Colombia, hay países que tienen tasas verdaderamente altas. Pero además del desempleo, un tema que preocupa mucho es que dentro de los jóvenes que trabajan, en general muchos de ellos trabajan en empleos informales, empleos precarios, de bajos salarios, bajo el salario mínimo. Entonces, por un lado el tema del desempleo es importante, pero también mejorar las condiciones de aquellos que están trabajando. Y un tercer tema que preocupa mucho es el tema de la inactividad de los jóvenes. Entonces hay un término que en general se usa, que es el tema de los ninis, que son los jóvenes que no trabajan ni estudian. Entonces, en general, lo que preocupa en la región es activar a la población joven para que busquen un empleo y traten de tener un buen empleo y mantenerlo. Buenísimo. ¿Podés contarnos un poco cuáles son las consecuencias principales del desempleo? En primer lugar, en los y las jóvenes, y luego, en consecuencia, en las economías y, por ende, en el futuro de la región. Sí, en general, en la literatura se habla de un tema que le llaman el efecto cicatriz, que tiene que ver con que la situación de desempleo en la juventud, digamos, y entrar además en un empleo informal o de baja calidad, en general esto repercute en el tiempo y como un efecto de cicatriz que se mantiene en el tiempo, y los jóvenes en general, o que empiezan con un estado de desempleo e informalidad, mantienen esa situación en el futuro o van entre empleo formal e informal. Entonces eso repercute en los niveles de productividad laboral de los jóvenes y por ende va a afectar la productividad laboral de los países de la región. Y como uno de los principales problemas de la región es justamente los bajos niveles de productividad comparados con países de OCDE, es algo que también es de gran preocupación, cómo puede afectar ese desempleo inicial o informalidad en los jóvenes en lo que va a ser el futuro de la región. Y eso además teniendo en cuenta que, dado las tendencias demográficas de la región, en general lo que ocurre es que va a haber mucha más población joven en el futuro. Entonces eso va a ser un problema que va a ir creciendo con el tiempo. Buenísimo. Entonces, ¿cómo se pueden mejorar las oportunidades de inserción laboral para los jóvenes de América Latina? Bueno, en general hay como 3 partes que uno podría atacar, digamos. Una parte es mejorar las habilidades básicas o socioemocionales de los jóvenes. Esto es, por ejemplo, la habilidad de ser puntuales, de presentarse de una forma bien presentable al trabajo, aumentar, por ejemplo, las capacidades de trabajar en grupo, el autoestima. Todas estas son cuestiones que los empresarios demandan mucho en la población joven. Otro tema son las habilidades técnicas para el trabajo, y ahí hablamos de habilidad para poder hacer un oficio y hacerlo bien dentro de un ámbito laboral, por ejemplo, formal. Y la tercera parte es conectarlos con empleos. Esto es, muchas veces los jóvenes se capacitan en algo que no tiene demanda en el sector productivo o no tienen la forma de acceder vacantes en el sector productivo. Entonces una forma es ligar toda esa parte de capacitación con una pasantía, por ejemplo, en el sector privado, o una experiencia de trabajo en el sector privado, o un entrenamiento directamente en una empresa. Entonces hay varios esquemas que se están evaluando en la región que tienen que ver con esas formas de ligar al joven con una oportunidad de trabajo. Buenísimo. ¿De qué manera entonces el banco concretamente está apoyando a los jóvenes como para que puedan acceder a un buen empleo? Sí, el banco, el BID, está trabajando en varios programas en la región que tienen que ver con esto, con capacitación laboral de jóvenes de corto plazo, que son esquemas que contienen estas 3 partes que mencioné, ¿no? La parte le llamamos capacitación laboral, y la parte de intermediación laboral.
Entonces se trata de combinar esta cuestión de habilidades básicas, técnicas, y además conectar a los jóvenes con una oportunidad en una firma para que puedan aplicar lo aprendido en un ámbito como una empresa, en general del sector privado. Entonces estos esquemas han sido bastante exitosos en varios países de Latinoamérica, pero sin embargo lo que estamos buscando en el banco también es expandir este tipo de modelos y que sean más amplios, que no sean unas experiencias piloto acotadas, sino que alcancen a una mayor parte de la población a través de esquemas como los que mencionaba anteriormente, por ejemplo, de aprendices o estágios, le llaman en Brasil, por ejemplo, pasantías, que sean más amplias para un mayor número de jóvenes. Porque como mencioné anteriormente, esto es un tema muy amplio y a veces no se puede atacar con una medida muy acotada. Bueno, vamos entonces ahora a las preguntas que nos hicieron por Twitter y por Facebook algunos de los jóvenes de la red. Adelmo Sandino de Nicaragua, él quiere saber si los incentivos fiscales son efectivos al momento de atacar el desempleo juvenil y qué nos dice la experiencia de América Latina al respecto. Sí, los incentivos fiscales han empezado a usarse en países en general del Cono Sur, por ejemplo en países como Uruguay, Chile y también en Brasil, para tratar de que las empresas se comprometan a incluir dentro de sus empresas a trabajadores jóvenes y de esa manera ellos podrían tener algún tipo de incentivo fiscal para hacerlo. Sin embargo, los países de la región todavía no han invertido suficientemente en evaluar este tipo de acciones. Entonces realmente no tenemos tanta información precisa acerca del éxito de que han tenido estos programas. Pero sí se tiene mucha esperanza de que este tipo de programas, como mencioné anteriormente, puedan alcanzar una mayor cantidad de personas jóvenes en la región. Entonces sí hay mucha esperanza en este tipo de programas, son recientes, en su mayoría desde 2005 en adelante se han estado aplicando y no se tienen evaluaciones de impacto que digan con certeza cuáles han sido sus alcances, pero sí hay mucha esperanza en ese tipo de programas. Buenísimo. Otra pregunta es de Mateo Losievich de Uruguay y él pregunta: ¿resultaría difícil crear un decreto de ley que obligue a todas las empresas a que un determinado porcentaje de sus empleados sean menores de cierta edad y estén cursando carreras universitarias? ¿Cuán difícil es hacer eso? Depende del país, ¿no? Es una cuestión más política también. Pero Brasil sí ha sido uno de los primeros países de la región que ha hecho este tipo de programas, con un programa que se llama Joven Aprendiz. Y este programa exige a las empresas que contraten, dependiendo del tamaño de la firma, de un 5 a un 15% del personal de planta tiene que ser contratado de una persona joven de 14 a 24 años de edad. Y este tipo de programas, es un programa reciente, está desde 2010 más o menos, y todavía, como dije anteriormente, no ha sido un programa evaluado, pero sin embargo es algo que es interesante porque esto realmente compromete a las empresas a que parte del personal obligatoriamente tenga que ser joven y tenga un periodo más o menos de 2 años de un contrato de aprendizaje con ciertos esquemas que están también regulados. Entonces es algo muy interesante. A mí me gusta personalmente la experiencia de Brasil, me parece interesante. Buenísimo. Bueno, y por último, Tony Codinas de España nos comenta que él quiere saber si se han observado otros beneficios para los jóvenes gracias a estos programas de capacitación que no tengan que ver directamente con la obtención de un empleo, sino que, por ejemplo, en el tema de género, que si hay incidencias en la tasa de embarazo de las adolescentes. Sí, uno de los estudios recientes que se ha hecho sobre el tema ha sido una evaluación de impacto para República Dominicana, que se ha hecho en base a un diseño experimental. Esto es, se ha hecho un diseño aleatorio donde se sorteaba a los jóvenes que entraban y no entraban al programa y se los comparaba. Esto es un esquema bastante riguroso de evaluación. En base a ese estudio se ha encontrado que sí, que el programa Juventud y Empleo, que está siendo aplicado en Dominicana, ha reducido las tasas de embarazo de adolescentes para aquellas jóvenes que estaban dentro del programa, comparadas con jóvenes muy parecidas, pero que no habían entrado al programa por un tema solamente de lotería. Entonces, estos son los llamados efectos indirectos. No son efectos que el programa buscaba impactar,
pero son efectos positivos que ha tenido el programa, además de los esperados, que en general los esperados son encontrar un empleo, es uno de los efectos, y encontrar un empleo de calidad es uno segundo. Además de esos impactos, se han encontrado estos impactos en embarazo adolescente y en otras conductas de riesgo o a mayores habilidades socioemocionales. Esos son algunos de los impactos que se encuentran. Perfecto. Bueno, para cerrar la entrevista, ¿qué mensaje le darías, Laura, a los jóvenes de la región que están viendo esta entrevista? ¿Qué pueden hacer ellos y ellas? Bueno, en principio para los jóvenes lo primero es que crean en su potencial. Que, por ejemplo, una de las cuestiones que son más demandadas por el sector privado son las habilidades, justamente la autoestima, la habilidad de trabajar con los demás, de ser responsables. Entonces, en principio yo diría que además de las inversiones en educación y en formación para el trabajo, que son sumamente importantes, también de mucha importancia esos aspectos que se llaman interpersonales, y que traten de demostrar eso en una entrevista, cuando están trabajando, siempre demostrar que ponen energía y responsabilidad en el ámbito laboral. Así que ese sería mi mensaje dentro de mi área, que es el tema de mercado laboral. Creo que los jóvenes tienen que tratar de manifestar esas características al empleador. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenísimo.